Muchas gracias. Se abre la sesión pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la conferencia del académico correspondiente en Sevilla, doctor en medicina y especialista en cuidado intensivo, ilustrísimo señor don Esteban Fernández Hinojosa. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Álvarez Romero, académico correspondiente y presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, y muchísimos señores académicos de esta institución, autoridades civiles, militares, académicas, señoras y señores, queridos amigos. Si suele resultar grato resaltar la figura de un compañero, un amigo, crece la satisfacción mucho más cuando esos lazos aumentan en magnitud y en calidad. Por eso es para mí un honor, y este acto de hoy me llena de emoción, presentar en condición de miembro de la Real Academia Gaditana al doctor Esteban Fernández Hinojosa. Es médico, licenciado en Medicina y Cirugía desde 1986, nacido en la línea de la Concepción en el 61, y con una juventud cultivada en el cuidado de la salud, el humanismo médico y la cultura antropológica. Es también doctor en Medicina por la Facultad de Cádiz desde el 93, con la tesis Factores de Riesgo Cardiovascular, y también es especialista en Medicina Intensiva por el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Esteban y yo nos conocemos desde hace 3 décadas aproximadamente, y puedo afirmar que es un hombre serio pero alegre, que tiende a permanecer a pie de obra junto a la cama del paciente y en atenta escucha hacia el paciente, a la par que en constante reflexión. Acuden a mi memoria situaciones vividas en las que contemplé muy de cerca al doctor Fernández Hinojosa junto a pacientes en estado grave, como sucedió, lo recordará, con David, hace unos 10 años, con Antonio, hace unos cuantos más en su infarto, y que reflejan la enseñanza de Ross Carballo cuando afirmaba que la medicina psicosomática nace de la falta de prisa del médico. Y que también sigue la enseñanza del doctor Marañón, Gregorio Marañón, cuando afirma que la silla para la atenta escucha es el primer instrumento para un médico. 2 ejemplos de alto calado en el ejercicio de la medicina, y más, aunque resulte paradójico, en el ámbito de las urgencias. Aún recuerdo el día en que el profesor don José Gómez, aquí, en aquella mitad de la sala y en la primera fila, nos decía a él y a mí: pues mira, yo también cultivé la medicina psicosomática desde mi cátedra de anatomía patológica por aquellos años de cuando Esteban estaba estudiando aquí en Sevilla los primeros años de la carrera. Y otro tanto ha venido ocurriendo después con otros académicos, lo último hace 15 o 20 días aquí, pues con el doctor Birche, en fin, y con otros más. Esteban recorrió diversos escenarios profesionales en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, en centros hospitalarios en el Reino Unido, que tejieron sus urdimbres sanitarias hasta asentar su ejercicio clínico en la unidad de cuidados intensivos del Virgen del Rocío desde el año 92. Ha sido tutor de médicos residentes de UCI en el citado hospital. Un salto al plano familiar me llevaría a contar que es el primero de 4 hermanos. Está casado con doña Esther Quero,
aquí presente, a la que saludo con gran cariño, que me decía su hijo Juan, que es el retoño que nace de este ambiente y da lugar a un alumno de tercera medicina, que pilla muy buen camino. Dime algo de tu padre. Sí, mi padre que es un fiera, que es muy constante, muy perseverante. Me decía, bueno, dime algo de tu padre. Dice, que ha sido el contrapeso de mi padre. Si no es por ella, mi padre estaría loco, por la pasión que pone, pero ella le pone. Mira, fíjate qué entorno más bueno para sentar estas raíces de la tarea médica. Yo diría que Esther complementa y fortalece la personalidad y la familia. Son padres de 3 hijos y hasta son abuelos de 2 niños pequeños. Entonces, me ha gustado mucho siempre filosofar, diría, a Esteban, y ha desarrollado actividades solidarias de divulgación en revistas de ciencias médicas, de humanidades, de antropología y el mundo de la cultura. Ha escrito muchos artículos científicos en revistas médicas de la especialidad, nacionales o internacionales. Ha escrito sobre humanismo médico en la revista Filosofía, Ciencia, Naturaleza y Libertad en la Universidad de Sevilla. Es autor de un libro que está ahora mismo en la mesa de la presidencia de la Academia, el libro ¿Qué es la enfermedad?, publicado por Editorial Sendero hace un par de años y que fue presentado en el Ateneo de Sevilla sobre estas fechas. Viene colaborando en la tribuna de opinión de los periódicos del Grupo Yoli, especialmente el Diario de Sevilla, y colabora con un microensayo mensual sobre temas de medicina y humanidades que resultan enormemente atractivos. Están en su página web y en el periódico. Es académico correspondiente de mérito de esta Real Academia desde octubre del 20 y en su ingreso disertó sobre el tema la actual mentalidad tecnocrática. Pertenece a muchas asociaciones, diversas sociedades médicas, francesas, inglesas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Las omito por no alargar. Y sí que digo que es miembro de la Sociedad Española y también de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, forma parte de su directiva actualmente y es, a mi juicio, he pensado que es pieza de notable interés en el grupo psicosomático de académicos de esta Real Academia, que animado por el profesor González Infante, laboramos con ilusión y con constancia en esta Real Academia y le agradecemos ese trabajo. Pero pensemos que ¿qué sucede hoy al tratar el tema que nos ocupa? Repensar el paradigma de la salud reproductiva a la luz de la ciencia médica actual. Es un tema que en su identidad, en su valor, en su significado, en el cultivo y consideración axiológica desde la filosofía, la psicología, la neurobiología, la sociología, como desde la neuroética, es importante. Me consta que el enfoque que le he dado fundamentalmente es un estudio crítico de una especie de estudio multicéntrico en torno a este tema. La medicina actual tiende a patologizar la vida social e individual. Es una tendencia con riesgo. Y eso sucede frecuentemente y con efectos relevantes en lo referente a la mujer, a la maternidad, a la sexualidad y a la fertilidad. Así lo advertí hace ya más de 30 años en varios congresos de la Sociedad Psicosomática y del profesor Vicente Salvatierra, presidente de la Sociedad Española de Psicosomática, catedrático de ginecología en Granada, y que nos trató mucho los aspectos que me consta que va a tocar Esteban hoy aquí, acerca de la cesárea, del embarazo, de la anticoncepción, etcétera, etcétera.
mucho hemos aprendido de la relación entre las hormonas, la coagulación, la trombosis. Son actuales las controversias sobre la fertilidad inducida o reducida, sobre la maternidad subrogada, etc. Así como la gran incidencia en la vida de la mujer de hoy y la global sociedad que constituimos, todo este núcleo de temas vitales e interesantes. Agradezco al doctor Fernández Hinojosa su amistad, su trato frecuente, los trabajos en común y su ejemplo, su buen ejemplo en el buen hacer. Y le felicito por su recorrido académico, así como por su colaboración en la formación del pensar y hacer en el ámbito de las ciencias de la salud tan necesario en estos tiempos que corren, en los que se corre más que se piensa, por desgracia. Sé que Esteban viene hoy a nuestra querida Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz con alma generosa y lleno de entusiasmo y de confianza. Y así, con ustedes le dejo para el desarrollo de su disertación, convencido del enriquecimiento que nos aportará. He dicho. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Esteban Fernández Hinojosa para hablar sobre repensar el paradigma de la salud reproductiva a la luz de la ciencia médica actual. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, mi gratitud a mi gran amigo y compañero, el doctor Álvarez, por las palabras ante las que no tengo palabras tampoco para responder. Muy agradecido. Estoy también muy agradecido ante la presencia del profesor Comino, que no tuve la suerte de conocer en esta facultad, porque cuando terminé la asignatura de ginecología, creo que él acababa de llegar, pero su presencia aquí me parece de agradecer profundamente. Muchas gracias. En primer lugar, para desafiar un paradigma estándar como el de la salud reproductiva de la mujer, seguiremos el guión que aquí se presenta. Ahora bien, se necesita un aparato crítico con raíz en un fundamento con el que obtener los criterios para llevar a cabo la evaluación. En este caso, el criterio será el de una visión razonable y razonada de la realidad biológica fundada en los conocimientos médicos y científicos hoy disponibles, distintos y distantes de planteamientos ideológicos y distintos también de cosmovisiones religiosas, aunque a veces puedan coincidir. El principal argumento que nos sirve para desafiar el modelo de la salud reproductiva de la mujer, hoy consagrado por décadas de uso, se basa en que eso que se presenta como salud reproductiva en realidad es un aspecto específico de la naturaleza biológica de la mujer que se refiere a la fertilidad, el embarazo y el parto, que por la medicalización a la que han sido sometidos se ha transformado en patológicos. En el intento de definir el concepto mujer se manifiesta el extraño momento histórico en que vivimos, en el que se carece de una comprensión compartida de su significado. Para unos, la idea de mujer es una ficción social, una construcción, un conjunto de mitos y estereotipos culturales que se proyectan sobre el cuerpo femenino y que de manera inconsciente lo representan. Esta es la visión de Judy Butler, la influyente matriarca contemporánea de la teoría de género. Para otros, es un estado interior subjetivo, una convicción profundamente sentida que puede o no alinearse con lo encarnado, con la corporalidad. En estos últimos, ser mujer no es tanto una realidad corporal como un estado de la mente. Podríamos detenernos en esas definiciones, en sus fortalezas y debilidades, pero a nuestro propósito conviene partir de un criterio, como se ha dicho, más objetivo y en todo caso más acorde con las ciencias naturales.
Una mujer es el tipo de ser humano cuya fisiología reproductiva se organiza en torno a la capacidad de procrear y gestar vida humana. Los términos masculino y femenino y sus correlatos específicos hombre y mujer nombran lo que esencialmente es una identidad reproductiva. El capítulo del embarazo y la esterilidad se vincula a un ámbito trascendente de la realidad biológica. Como seres materiales somos finitos, mortales, nuestros cuerpos son frágiles y propensos a la enfermedad y la muerte. El término salud guarda dos raíces etimológicas, una palabra que procede del inglés antiguo y que significa totalidad y otro del nórdico antiguo que significa sagrado. La salud es plenitud cuando las funciones orgánicas se hallan en orden y armonía, y la curación hace referencia a la restauración de la totalidad, como si algo de lo sagrado se vinculara tanto a ese orden como a la restauración de los procesos naturales. De la reunión de estas definiciones cabe obtener un marco con el que revisar el modelo de salud reproductiva de la mujer que considera la fisiología en términos de totalidad en lugar de una entidad, en principio morbosa y patológica, y trabaja con el orden natural del cuerpo en lugar de hacerlo en su contra. Cuando se habla de salud reproductiva de la mujer, no es arriesgado sospechar que la primera idea que a cualquiera le viene a la cabeza es la de control de la natalidad. Este informe que aquí les presento, informe especial de 2019 publicado en Scientific American sobre salud reproductiva de las mujeres, ofrece una ilustración significativa de fondo, esa imagen con la fila ordenada de diversos métodos anticonceptivos, como si la salud reproductiva de la mujer se redujera solamente a la anticoncepción. Este informe se reafirma desde luego en la postura estándar según la cual la anticoncepción libera a la mujer. A nuestro juicio ofrece también, a modo de descargo de responsabilidad, ciertas críticas al modelo médico basado en el control de la natalidad, reconociendo algunos riesgos en esta estrategia. Se dice, los médicos tienden a usar hormonas sintéticas como un martillo, prescribiendo libremente la píldora anticonceptiva para todo tipo de dolor de regla, que es en parte la razón por la cual algunas enfermedades como la endometriosis tardan un promedio de 8 años en ser diagnosticadas. En este otro artículo del mismo informe, titulado ¿Cuál es el punto del periodo?, pone de relieve la escasez de conocimientos logrados sobre las funciones naturales del sistema reproductivo femenino y sus ciclos, en particular el ciclo menstrual. Dice, en la carrera por llevar la llamada libertad reproductiva a las mujeres, se dice aquí, los pioneros de la píldora anticonceptiva de mediados del siglo XX, Margaret Sanger, Gregory Pincus y John Rock, se dice, ignoran las implicaciones que supone inhibir el ciclo natural de la mujer. Descubrieron la forma de suprimir los periodos antes de intentar comprender cómo y por qué funciona. El desconocimiento es compartido por la población de mujeres a la que se le ha prescrito de forma rutinaria medicamentos que interrumpen su fertilidad y sin que éstas hayan aprendido a leer y comprender mejor sus propios indicadores o signos corporales. Muchos médicos han visto en la píldora una suerte de bala mágica para todo tipo de dolencias e irregularidades físicas. Así lo expresa el profesor de obstetricia de la Universidad de Ohio, Jonathan Shaffield, en Scientific American. La píldora es lo más parecido que tenemos a una panacea para la salud de la mujer. En cambio, otra profesora de estudios de género de la Universidad del Este de Washington, Elizabeth Kingsley, le responde: la píldora no es un tratamiento para las irregularidades menstruales, sino más bien la forma de no tratarlas. Se tiende a prescribir anticonceptivos sin conocer del todo las potenciales consecuencias. Por esta razón, David Shackett, el pionero de la medicina de la evidencia, declaró en 2013 en la BBC, un par de años antes de su muerte, que la práctica de la píldora representa el mayor experimento médico no controlado sobre mujeres en toda la historia. Los métodos anticonceptivos más utilizados y prescritos, las hormonas sintéticas y los dispositivos intrauterinos, DIU, operan interrumpiendo funciones normales del sistema reproductivo de la mujer con la finalidad de prevenir el embarazo.
Como era de esperar, la interrupción de un sistema fisiológico tiene resonancias en la homeostasis global y conduce a un alto riesgo de enfermedades graves. En este metaanálisis que aquí les presento sobre 54 estudios, publicado en la revista Lancet en 1996, cuyos resultados fueron además sorprendentes en aquellos años y adoptados por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, ya declara en sus conclusiones que las mujeres que usan anticonceptivos orales tienen un 24% más de riesgo de padecer cáncer de mama. El metaanálisis incluyó 10 estudios prospectivos, 25 de casos y controles con población control y 19 estudios de casos y controles con controles hospitalarios. En total, 52.925 casos y 99.000 controles. Para las mujeres que en ese momento tomaban anticonceptivo y durante los 10 años después de suspenderlo, el aumento del riesgo relativo de cáncer de mama fue el siguiente. Las usuarias actuales, un 24%. De 1 a 4 años después de suspenderlo, el riesgo relativo fue del 16%. 5 a 9 años después de la suspensión, el riesgo fue del 7%. No hubo exceso de riesgo significativo a los 10 años o más después de suspender los anticonceptivos. En este otro estudio danés de 2017, 21 años justo después del trabajo anterior, publicado en New England Journal of Medicine, llega a la siguiente conclusión. Las mujeres con uso actual o reciente de anticonceptivos orales presentan un 20% más de riesgo de cáncer de mama en general. El riesgo de cáncer de mama aumenta con la prolongación en el tiempo del uso de estos anticonceptivos orales. A nuestro juicio, este estudio es particularmente interesante porque se enfoca en formulaciones recientes de la píldora anticonceptiva y no en versiones más antiguas y con dosis más elevadas de hormonas sintéticas. Por otro lado, el uso de anticonceptivos orales parece reducir el riesgo de cáncer de endometrio y sobre todo el de ovario en casi un 30%, como revela este metaanálisis de 2013 sobre 17 estudios caso control y 7 estudios cohorte. Bueno, además aquí son metaanálisis, son distintos grupos de estudio y yo creo, no sé si se ve bien, bueno, que la protección sobre el cáncer de ovario es relativamente clara, ¿no? ¿Significa esto que se igualan entonces los riesgos relativos? Bueno, pues esta podría ser una forma de interpretarlo, pero merece la pena señalar que el valor protector frente al cáncer de ovario se debe a una reducción de las ovulaciones y periodos menstruales generales que experimenta la mujer a lo largo de la vida. La misma reducción se puede lograr de forma natural mediante los procesos de embarazo, parto y lactancia, procesos, por cierto, que suprime la píldora. De hecho, el embarazo y la lactancia no solo reducen el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio, sino que también reduce el riesgo de cáncer de mama. Por otro lado, se sabe que el antecedente de lactancia materna aumenta las tasas de supervivencia en aquellas mujeres que desarrollan cáncer de mama. Bueno, esta diapositiva lo que muestra es, conforme pasa el tiempo de toma de anticonceptivos, el riesgo, la incidencia de cáncer de ovario se reduce, ¿no? Hoy sabemos, como muestran estos dos trabajos, que evitar los anticonceptivos orales y experimentar los procesos fisiológicos normales de embarazo, parto y lactancia proporciona una buena combinación para proteger el riesgo de cáncer de mama y de ovarios fundamentalmente. Por otro lado, el control hormonal de la natalidad también contribuye al aumento del riesgo de depresión. Décadas de informes sobre cambios de humor asociados a anticonceptivos hormonales impulsaron gran cantidad de estudios, si bien en general no mostraban una asociación clara. Una revisión crítica de toda esa literatura reveló que los trabajos eran de baja calidad, porque se basaban en métodos dudosos como el autoinforme o el número insuficiente de sujetos. Durante un tiempo se creyó en psiquiatría que no era posible establecer evidencias firmes de la relación entre el control de natalidad y la depresión. En 2016,
otro estudio, también danés, publicado en JAMA, que cumplía escrupulosamente con los criterios de calidad, con más de 1 millón de mujeres danesas mayores de 14 años, utilizando datos concretos como códigos de diagnóstico y los registros de las prescripciones, demostró con firmeza el mayor riesgo de depresión asociado a todos los tipos de anticonceptivos hormonales. El riesgo fue mayor en las formas de anticoncepción con progesterona sola, incluida la que impregna el DIU. Que el DIU se asocie particularmente a depresión en todos los grupos de edad es un hallazgo especialmente relevante porque tradicionalmente se había considerado un método de acción local, sin efecto sobre el resto del organismo. Hoy sabemos que esto no es así. Y un detalle no menor, el riesgo de depresión se encontró más elevado en los adolescentes, un hecho que contribuye a que la experiencia de esta etapa de la vida resulte más difícil de lo que en sí misma es. Estos riesgos de afecciones graves y debilitantes como el cáncer, la depresión, junto a otras afecciones como fenómenos trombóticos, accidentes vasculares, que se acompañan de otros efectos secundarios comunes, como migraña, aumento de peso, disminución de la libido, etc. Por ello, no es raro que muchas mujeres abandonen estos métodos anticonceptivos después de varios años. Según el proyecto Contraception Choice, un estudio cohorte de 10.000 mujeres de 14 a 45 años, el 69% de las que habían elegido anticoncepción oral en inyectables, en anillo vaginal o en parche cutáneo, lo abandonaron después de 3 años. Incluso el DIU, que puede parecer más cómodo en comparación, presentó tasas de abandono cercanas al 50% en 5 años, en gran parte debido a efectos secundarios tales como sangrado, dolor o perforación uterina. Estos datos ponen de manifiesto la insatisfacción generalizada de las mujeres con los métodos anticonceptivos disponibles en contra de la opinión de que la anticoncepción es una panacea para la salud reproductiva y la libertad de las mujeres. Y lo que nos preguntamos es si esto es así, ¿qué alternativas hay? Este es un trabajo de 2012 llevado a cabo en la Universidad de California de San Francisco. Se averiguó que las 3 características de los métodos anticonceptivos preferidas por las mujeres son la eficacia, la ausencia de efectos secundarios y la asequibilidad. El estudio concluye que tal combinación no existe. Sin embargo, se puede afirmar que de hecho sí existen en las formas naturales de control de la natalidad, en los llamados métodos de conocimiento de la fertilidad y en los de planificación familiar natural. Son métodos anticonceptivos que están cobrando predicamento en Norteamérica y en algunos países del norte de Europa. Cumplen con esas exigencias, pues carecen de efectos secundarios al no interferir en el sistema reproductivo, son asequibles ya que no requieren prescripciones ni procedimientos médicos continuos y son efectivos, como confirman los escasos estudios revisados por pares de los que aquí ofrecemos un par de ejemplos. Este es el primer estudio publicado en 2008 sobre el método, llamaron aquí el método Market, que incorpora el uso de un monitor electrónico de fertilidad hormonal que estima la fase fértil del ciclo, el cambio del moco cervical y la temperatura corporal. Encontró tasas de efectividad con el uso correcto por encima del 90%, pero sí hay que declarar que son pocos los sujetos con los que se trabajó, ¿no? Este otro estudio de 2019 sobre la efectividad de la aplicación de un sistema de rastreo de fertilidad que toma la temperatura basal por la mañana al levantarse con un sensor electrónico avanzado, después compara automáticamente en un software de predicción biomatemático que almacena información de toda la investigación de planificación familiar disponible y predice qué días se es fértil teniendo en cuenta la fase del ciclo de la usuaria. Este trabajo encontró un fallo con el uso correcto del 1% y un fallo en el uso típico del 5,8%. Las conclusiones de estos estudios sobre los métodos naturales coinciden en que con un uso correcto pueden ser tan eficaces o más que los métodos convencionales de control de la natalidad. A pesar de la retórica continua sobre la libertad, parece haber una cierta reserva entre los médicos
a abandonar todo a los modernos métodos naturales de planificación del embarazo. Se percibe mayor seguridad alterando farmacológicamente el sistema reproductivo en lugar de confiar en la lectura que una mujer puede hacer de los signos de su propia fertilidad, de manera que, familiarizada con el conocimiento de esos signos, pueda tomar sus propias decisiones a la hora de intentar evitar o buscar un embarazo. Estos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad requieren cierto grado de conciencia de los procesos corporales por parte de la usuaria. No son formas pasivas de control de la natalidad como tomar una pastilla una vez al día o insertarse una pieza de metal en el útero. Cuanto más consciente es una mujer de su ciclo, antes puede percibir cualquier trastorno que requiera atención médica. Es lógico pensar que las mujeres que son conscientes de sí mismas como seres potencialmente fértiles se hallan en mejores condiciones a la hora de tomar decisiones saludables e informadas acerca de cuándo y con quién tener relaciones sexuales. El uso de métodos pasivos de control de la natalidad puede contribuir a alterar el sentido mismo de la capacidad fértil y favorecer así, poco a poco, una conciencia de supuesta esterilidad. Esto, a su vez, conlleva con frecuencia a comportamientos sexuales de mayor riesgo y a mayor tasa de errores anticonceptivos. El efecto psicológico del uso de métodos anticonceptivos puede inducir una menor conciencia de la necesidad de estos métodos. Y el olvido de la capacidad que una mujer tiene para quedar embarazada puede contribuir a las altas tasas publicadas de embarazos no deseados en nuestro entorno. La diferencia fundamental entre los métodos sintéticos de control de natalidad y los métodos naturales basados en el conocimiento de la fertilidad es la siguiente. El fin del primero es prevenir el embarazo con el bloqueo. Bueno, la gráfica, el bloqueo inicialmente a nivel de hipotálamo de la hormona GHRH que libera la gonadotrofina FSH y LH en la hipófisis y a mitad del ciclo para estimular la ovulación, proceso fisiológico para el cual el organismo ha sido naturalmente diseñado. Bueno, aparte tiene efectos sobre las lipoproteínas, tiene efectos sobre la cascada de la coagulación, etc. Pero en este tema en concreto no me voy a entrar porque no tenemos tampoco espacio para eso. El otro método, en cambio, puede aplicarse tanto para evitar el embarazo como para buscarlo, a través de la comprensión y adaptación de la dinámica de este proceso fisiológico, lo que supone una contribución a la homeostasis. De manera que se puede obrar modificando externamente los procesos biológicos de la reproducción o, alternativamente, la propia mujer puede empoderarse con un mayor conocimiento de sí misma y de su propia biología. Por todo lo expuesto, nos atrevemos a afirmar que el paradigma médico contemporáneo que sigue viendo en la píldora anticonceptiva una panacea para la salud de la mujer es en realidad un paradigma que al medicar, patologiza la fertilidad y en consecuencia asume el elevado riesgo de vulnerar el equilibrio psíquico y somático de la mujer que se somete a estos procedimientos. Considerar la capacidad natural o el potencial de embarazo como una condición adversa a la que hay que suponerle la indicación de un tratamiento anticonceptivo implica alterar su completa realidad psicoorgánica, un hecho que se desmarca de la más elemental definición de salud. Y como ya se ha prevenido, contemplar la salud de la mujer en base a una planificación natural implica una cierta educación de esta y también de los médicos, especialmente en el ámbito de la atención primaria, en el conocimiento de la fertilidad y de los procedimientos naturales que actúan en armonía con el organismo en lugar de alterar aparatos y sistemas biológicos. A nuestro juicio, esta visión, en contraste con el paradigma de la patología, proporciona un enfoque más positivo y edificante de la fertilidad con vistas a preservar la salud de la mujer, un enfoque que no considera las capacidades biológicas de esta una amenaza a su libertad o a su felicidad, sino que rescata un propósito natural y significativo, digno de respeto y de la mayor comprensión. Esto nos lleva a otro ámbito de la corporalidad femenina que también puede resultar patologizado por la ambigüedad en la indicación de cierta práctica médica como es el parto por cesárea.
Entre los procedimientos quirúrgicos mayores, la cesárea es el más frecuente de los practicados en los Estados Unidos y de los primeros en el resto de los países occidentales. No es objeto de esta conferencia las indicaciones absolutas de cesárea: placenta previa, posición anómala, prolapso de cordón, desprendimiento de placenta, eclampsia, tumor obstructivo de cuello, macrosomía, sufrimiento fetal o rotura uterina, que son absolutamente indiscutibles. Según la Organización Mundial de la Salud, una tasa óptima de cesáreas debe rondar el 10% de todos los nacimientos. La tasa en Estados Unidos supera 3 veces este porcentaje. En 2017, en Estados Unidos incluso podéis ver que hay estados como Luisiana, Missouri, Florida, que los porcentajes son muy superiores, ¿no? Decía que en 2017 más de un tercio de todos los recién nacidos norteamericanos lo hicieron por cesárea. Bueno, en España, entre 2010 y 2018, el número de partos anuales ha seguido una tendencia descendente, con un máximo en 2010 de 466.000 y un mínimo en 2018 de 372.000. Sin embargo, el porcentaje de cesáreas en nuestro país, ofrecido por el Instituto Carlos III, se ha mantenido constante en torno al 27%. Bueno, en otro informe especial de US News and World Report de 2019, que se hizo eco de las tasas cercanas al 40% que les he mostrado antes en Estados Unidos, de cesáreas en partos de bajo riesgo en algunos hospitales como Luisiana, Florida, se afirma que desde principios de la década de 1970 la probabilidad de que una mujer embarazada se someta a una cesárea se ha disparado en un 500%. Algunos aspectos destacados del informe dicen que, aunque las cesáreas están diseñadas para rescatar a bebés en peligro, las tasas de supervivencia y las lesiones cerebrales entre los recién nacidos cerca de la fecha prevista del parto no han variado. Las madres tampoco se han beneficiado, sino que de hecho ha ocurrido lo contrario. Los recién nacidos tienen un 50% más de probabilidades de morir en un periodo que rodea al parto que sus propias madres. Y que dice también, para las madres, las complicaciones del parto, como hemorragia, sepsis grave o fallo de órganos, tienen 3 veces más probabilidades de ocurrir con una cesárea si se compara con el parto vaginal, riesgo que aumenta con cada posterior cesárea a la que se sometan. Este es el metaanálisis mostrado sobre, son 80 estudios de 2018, encontró los siguientes hallazgos a largo plazo asociados al parto por cesárea. Bueno, el embarazo con mujeres con parto por cesárea, comparadas con aquellas con parto vaginal previo, presentan un mayor riesgo de placenta previa, placenta ácreta y desprendimiento de placenta. También durante el embarazo presentan mayores probabilidades de aborto espontáneo y de muerte fetal. Donde no hubo frecuencia fue en la mortalidad en neonatos. Los recién nacidos por cesáreas tienen mayor riesgo de padecer asma, mayor riesgo de padecer asma hasta los 12 años y obesidad, creo que hasta los 5 años, efectivamente. Un parto por cesárea también puede comprometer el vínculo afectivo madre-bebé o contribuir a una lactancia dificultosa y aún a depresión postparto. La clave para reducir la tasa general de cesárea parece estar en reducir las posibilidades de la primera cesárea, porque una vez que una mujer da a luz a su primer hijo por esta vía, es difícil que los siguientes partos sean por vía vaginal. En este trabajo, iniciado en 2016 y publicado en 2020, solo el 12,4% de las mujeres que habían dado a luz por cesárea previa lo hicieron por vía vaginal en los partos siguientes. ¿Sí? El 87,6% de los casos, una primera cesárea se siguió de cesáreas en partos posteriores. Esta primera cesárea parece guardar un efecto cascada hacia la siguiente y, en consecuencia, a mayores riesgos de condiciones adversas.
Entre los factores desencadenantes de esa cascada de intervenciones se encuentran los pasos invasivos previos que el médico indica para iniciar el trabajo del parto, que a menudo conducen a intervenciones posteriores que pueden culminar en cesárea. Tan pronto como se utilizan inducciones farmacológicas, las posibilidades de cesárea se disparan al 50%. La oxitocina suele ser la primera intervención, su forma sintética, la pitocina, se indica para impulsar el trabajo del parto que no ha comenzado o para acelerar el parto que no avanza a suficiente velocidad. Ahora bien, las contraindicaciones, las contracciones inducidas por pitocina tienden a ser más intensas y prolongadas que las naturales, lo que aumenta el riesgo de sufrimiento fetal y de cesárea de emergencia. En caso de romper aguas, tan pronto como ocurre, el reloj comienza a correr para el riesgo de infección del feto si no se hace en las siguientes 24 horas. La inducción pone en marcha el reloj y obliga a seguir una línea de tiempo artificial para progresar en el trabajo del parto. Carla Keynes, internista especialista en bioética del Hospital de la Universidad de Kansas, se atrevió a escribir su propia experiencia del parto cuando contaba 40 años de edad en la revista Health Affairs. Declaró que sus médicos parecían más preocupados por mirar el reloj que por ella misma por ella como paciente, presionándola para que aceptara una cesárea si el trabajo de parto no progresaba en el tiempo oportuno. Dice, abro comillas, la falta de progreso, declara esta internista, es la razón más común de la primera cesárea en los Estados Unidos. A partir de esto, es frecuente el comienzo del ciclo de cesáreas posteriores. Pero como señala esta autora, los juicios sobre lo que constituye un trabajo de parto lento o estancado son con frecuencia subjetivos. Además, los criterios para evaluar el progreso del trabajo del parto están lamentablemente anticuados, derivados de observaciones hechas en la década de 1950. Ya este estudio retrospectivo multicéntrico que se publicó en 2010, que extrae información detallada sobre el parto de registros médicos electrónicos de 19 hospitales en Estados Unidos, con 62.400 parturientas seleccionadas con partos vaginales sin riesgo ni incidencia, encontró una tasa de dilatación cervical más lenta que en los estudios de la década de 1950, de hecho un 50% más lenta. El estudio concluye que permitir que el trabajo del parto continúe durante un periodo más prolongado antes de que se alcancen los 6 centímetros de dilatación cervical puede reducir la tasa de cesárea intraparto y por tanto de cesáreas en futuros partos. También hay otros factores no médicos en juego y que en España quizá tengan un papel más testimonial que podrían explicar la indicación precoz de cesárea, como la comodidad, el mayor beneficio económico con el mayor número de cesáreas, sobre todo en hospitales privados en Estados Unidos, la programación de cirugía a conveniencia o el control del momento y duración del parto. Aunque hoy sabemos que el parto natural es más lento que en épocas pasadas por producirse en mujeres de más edades medias más avanzadas y con mayor prevalencia de obesidad y diabetes, las altas tasas de cesárea revelan una cultura médica que a nuestro juicio también puede patologizar el parto natural con el uso de procedimientos invasivos que conducen en la mayor parte de los casos a esta cirugía no claramente necesaria. Una cultura médica así puede acabar por estar más centrada en intereses que no son los de la propia embarazada, quien deja en manos de la autoridad del médico la decisión de cuándo y cómo debe transcurrir el parto. Hay un patrón familiar, una tendencia a depender del control de la medicina más que del propio cuerpo y a gestionar e interrumpir tecnológicamente los procesos naturales en lugar de comprender mejor y trabajar simultánea y armónicamente con esos procesos. Con los riesgos adversos para las mujeres, la cesárea sin una indicación absoluta no cumple con el estándar de restaurar la integridad que define la salud. No obstante, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos ha publicado las recomendaciones actualizadas en 2016 de prácticas médicas a fin de inducir una reducción de la tasa de cesárea.
Estas pautas redefinen el umbral del trabajo del parto activo de 4 centímetros de dilatación cervical a 6 centímetros, enfatizando que un trabajo de parto latente prolongado no debe ser considerado como parto que no progresa. Otra opinión de un grupo de expertos publicada en 2017 recomienda que los profesionales de la atención obstétrica deben estar familiarizados y considerar el uso de enfoques de baja intervención cuando corresponda para el manejo intraparto de embarazos de bajo riesgo en el trabajo de parto espontáneo. En fin, de estas recomendaciones revisadas se sigue que el médico debe ofrecer a la embarazada más tiempo y menos intervenciones, dejar que cada una invierta en su parto el tiempo necesario para el que su cuerpo está preparado. La simple idea de la capacidad procreadora de la mujer es buena, no se da por sentada en el paradigma dominante de la salud reproductiva. En dicho paradigma, la salud no se conforma a una visión de totalidad, sino de resistencia y control que ve en estos procesos naturales problemas que deben ser resueltos. Y todo lo que hace referencia a lo femenino en una mujer a algo de lo que ésta debe liberarse. La vocación médica no se olvida, ¿no? La vocación médica no se olvida, no olvida el poder generativo, no puede olvidar el poder generativo del cuerpo de la mujer como regalo de la naturaleza para verlo como una amenaza. Mantener esta vocación a recaudo de paradigmas ideológicos es una manera de proteger el cuerpo humano, además de un beneficio para el nacimiento y el fluir de la vida. Es fecundo para la fertilidad y edificante para el orden interior de la mujer. Los médicos nos construimos a instancias de una vocación y sin la visio y la misio que la conforma, corremos el riesgo de convertirnos en meros técnicos. Enfoques en los que el cuerpo es reconocido y respetado ofrecen a la medicina la posibilidad de seguir apostando por la ciencia sin renunciar a la libre búsqueda de la verdad. Una manera de hacer honor a la alegoría inscrita en las medallas de nuestras academias, la matrona como símbolo de la medicina, junto a la leyenda Ars cum natura ad salutem conspira, el arte colaborando con la naturaleza en favor de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández Hinojosa, magnífica. Desde el inicio, permítame una broma, recuerdo hace pocos meses un debate en Televisión Española entre los candidatos a presidente del gobierno, en el cual unos le preguntaban a los otros, una a los otros, defíname qué es una mujer. Y usted lo ha hecho nada más empezar su disertación. Sin conocer ese detalle. Repártala entre los partidos políticos, yo creo que se lo agradecerá. Perdónenos, ¿no? Bien, si les parece podemos abrir un turno de discusión, de debate, de comentarios con el ponente. Profesor Comín. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al ponente, al conferenciante, por la magnífica exposición que ha hecho y por el amplio conocimiento que tiene de un tema que es ajeno a su especialidad, tanto por lo que se refiere a los métodos anticonceptivos como por lo que se refiere a la cesárea. Tiene una información, yo le daría matrícula o no, sin duda. Con respecto a los métodos anticonceptivos, bueno, ha dicho la realidad de lo que está pasando, ha dicho el aumento del cáncer de mama. Precisamente yo hice una revisión sistemática hace ya bastantes años sobre el tema del aumento del cáncer de mama en mujeres que tomaban anticonceptivos hormonales y efectivamente así es, y muy especialmente en las mujeres que los tomaban, como ahora es la norma, antes de haber tenido el primer parto. Porque la mujer, el parto es un proceso mediante el cual la mama madura y la lactancia también ayuda a la madurez de la mama. En cambio, cuando toma los anticonceptivos
antes de que la mama haya madurado, pues eso aumenta más todavía el riesgo del cáncer de mama, y usted lo ha dicho muy bien. No sé si ha dicho que también aumenta, y aumenta muchísimo, el riesgo de cáncer de cuello uterino, porque las casas comerciales han tratado durante muchos años de ocultar esos efectos secundarios de una manera o de otra, llevando conferenciantes para decir, negando que realmente esto es así, pero realmente es así. Tiene una serie de efectos secundarios, tiene también algún efecto beneficioso, como usted ha señalado, la disminución muy marcada, y es algo que está totalmente aceptado del cáncer de ovario, los anticonceptivos orales. Así es que yo le felicito, le tengo que felicitar por la magnífica profesión, como he dicho, y por el amplio conocimiento que tiene del tema. Y también quisiera aprovechar para agradecer al doctor que le ha hecho su presentación, el recuerdo que ha tenido del profesor Salvatierra, mi maestro. El profesor Salvatierra fue mi maestro, del cual guardo un recuerdo realmente maravilloso. Fue el creador, en primer lugar, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Andaluza, que no existía cuando él llegó desde Valencia a Granada, y luego más tarde creó la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, a la cual, a la medicina, a pesar de su especialidad ser la obstetricia y la ginecología, pues a la medicina psicosomática y concretamente a la ginecología psicosomática dedicó muchísima parte de su vida. Muchas gracias por haber tenido este recuerdo y enhorabuena a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Ortiz. Felicitarle como actualmente, como ha dicho el profesor Comino, por su interesante presentación. Uno de los aspectos que los obstetras reconocen como amenazante, ¿no?, es exactamente la contribución legal que puede tener exactamente la cuestión para las cesáreas, ¿no? Entonces, bueno, ellos han estado tremendamente preocupados en los últimos años. Ahora incluso se ha registrado el término, en lugar del sufrimiento fetal, se colocó el eufemismo, pues, de bienestar fetal, en cierto modo todo dirigido para una protección legal a este tema. Incluso se ha estandarizado también, cosa que también creo que es discutible, la monitorización, la extracción de sangre en el recién nacido para comprobar el pH de los recién nacidos. Pero yo no sé exactamente este tema cómo está, es decir, la cuestión esta de los obstetras, si hay algunas encuestas realmente que pudieran exactamente poner en evidencia, ¿no?, esta preocupación de ellos, ¿no?, porque yo creo que sigue siendo alta la tasa de cesáreas, exactamente. Yo no sé si el 10% de cesáreas, según la Organización Mundial de la Salud, me parece que quizás sea extraordinariamente inalcanzable, yo diría, ¿no? No sé si hay algunas maternidades y qué proporción de maternidades en el mundo llegan a alcanzar una cifra tan baja, me da la impresión de... pero bueno, ya llegar a algunas maternidades que llegan a tener el 50%, eso es inasumible, ¿no?, completamente, ¿no? Y luego está el otro tema ya de los... Pero esa, la contribución de la cesárea ahí realmente está cada vez el tema de los recién nacidos de muy bajo peso, ¿no?, muy bajo peso, de menos de 1.500 gramos, ¿no?, que el 80%, pero eso supone el 1%, y realmente ahí tienen que hacerse cesárea solamente por el hecho de tener ese peso, ¿no? Bueno, funciona, ¿verdad? Debo responderle con honestidad. Vamos, en primer lugar, yo, como ha dicho el profesor Comino, en mi calidad de intensivista no conozco los entresijos de lo que significa la profesión, la intimidad de la profesión de los tetras. Sé que en Estados Unidos
tienen unos problemas legales enormes con el capítulo cesárea. Sé también que concretamente en Estados Unidos la industria juega un papel muy relevante detrás de la práctica de la cesárea, muy importante. Hasta donde sé, y yo creo que el profesor Comino de eso sabe mucho más que yo, pues en España no es exactamente igual. Lo que sí es cierto es que quizás es una técnica que por comodidad hace que en España se estén alcanzando a fecha de hoy cifras del 27% de recién nacidos, que son cifras. Desconozco si existe algún país o algún centro hospitalario que tenga 10% de cesárea, desconozco. El problema de mi interés en estos capítulos son las consecuencias negativas que recibimos en las unidades de cuidados intensivos de, concretamente, este tipo de pacientes. Como se pueden imaginar, son de todo tipo, desde sepsis grave, hecho séptico, ictus, fenómenos trombóticos de tromboembolismos pulmonares. Recientemente ha habido un tromboembolismo pulmonar ingresado en la UCI de trauma la semana pasada, una chica de 29 años, un tromboembolismo pulmonar masivo además, es decir, sometida a fibrinolisis, que es un tratamiento también de mucho riesgo. Entonces, hasta ahí sí le puedo decir. Eso nos ha llevado a que algunas personas de la unidad de cuidados intensivos pues, nos interesemos qué está pasando, al menos a nivel científico, a nivel de la evidencia científica, cómo podemos enfocar esto, cómo podemos obtener un mayor conocimiento y, bueno, y sacar algunas conclusiones. Cosa que me ha alegrado mucho que el profesor Comino de alguna manera pues, no haya corregido, porque podía tener la duda de que en algo estuviera equivocado. Y hasta ahí le puedo decir. Bueno, vamos a ver, con respecto al problema de la cesárea, yo no conozco ningún país que publique estadísticas que tenga 10% de cesárea en este momento. Conozco algunas estadísticas que se han publicado, por ejemplo, de Brasil, hace 7 o 8 años o 10, con un 70% de cesárea, un 70% de cesárea. El problema es que la cesárea para el médico solamente tiene ventaja, no tiene inconveniente. Porque claro, la cesárea la haces en media hora. En media hora se hace una cesárea, pero al atender un parto, pues tienes que estar allí 8 o 10 horas o 12 alrededor de la mujer. Tiene otra cosa, a atender un parto bien atendido hay que saber obstetricia y hay que haber visto muchísimos partos y haber atendido muchísimos partos. Una cesárea, yo cojo al celador del hospital, a cualquier celador del hospital, y me lo llevo conmigo que me ayude a hacer cesárea, y cuando haya hecho 8 o 10 cesáreas la hace él también. Es fácil de hacer, pero atender un parto es muy difícil, atenderlo de verdad y llevar el parto como un parto, que no haya un sufrimiento fatal, que no se te pase. Luego, la cesárea la haces el día que tú quieres, porque le dices a la mujer, te voy a citar para, es lo que pasa con la cesárea anterior, como ya tienes una cesárea anterior, mira esto va a acabar de ser, te voy a citar para el lunes a las 9 de la mañana, te vamos a hacer la cesárea. Y no tengo que estar pendiente de que a lo mejor a las 4 de la mañana me llamen para asistir al parto. Luego, la cesárea tiene también una ventaja para el médico, es que cobra más por la cesárea que por un parto. Pero además hay otra cosa, esa es la realidad, pero además hay otra cosa, y es que actualmente los familiares persiguen al médico, como el parto no vaya muy bien, están los familiares aquí en el hospital de Puerto Real, que es en el que yo he estado, pues los familiares allí en la puerta, y sobre todo a las matronas, y sobre todo cuando hay de guardia una doctora, no un doctor. Están persiguiéndole, como le pase algo a mi niño te vas a enterar, como le pase algo al niño te voy a rajar, y además sé dónde vive. Esto es habitual, es de todos los días. Yo he ido a algunos juicios que ha habido por estas cosas, y es que es para los médicos que contaban. Nosotros teníamos una sesión clínica a las 8 de la mañana, y los médicos nos contaban cosas, pero es que todos los días amenazándoles constantemente y amenazándoles
de muerte. Claro, todo eso el médico se lo ahorra haciéndole la cesárea. Vamos, tú quieres cesárea, yo te hago la cesárea y además hago la cesárea en media hora y me acuesto. De la otra forma ya tenés que estar aquí hasta las 5 de la mañana, que es la hora en que va esta mujer a París y yo me quedo aquí. Claro, todo eso, y también eso ha dado lugar a que se llegue a abuso. Yo recuerdo que estuve antes de venir aquí en Valladolid y allí, pues por motivos políticos, en aquel tiempo nos cerraron el materno infantil y no podíamos atender partos. Tuvimos así pues un año y medio. Y los residentes que teníamos entonces se fueron a otros hospitales a terminar su residencia. Recuerdo que fueron 2 residentes que teníamos, fueron al 1 de octubre de Madrid. Y luego cuando volvieron me dijeron, yo Rafael, allí en el 1 de octubre no hemos aprendido nada a hacer un tacto vaginal y saber, yo no sé si una mujer tiene 6 centímetros o tiene 8 centímetros, no lo he aprendido. ¿No? Allí no se hace tacto, allí el médico que estábamos de guardia, el médico que estaba de guardia, el senior que estaba de guardia, a las 11 de la noche pasábamos por el paritorio y le preguntábamos a las matronas, ¿hay alguna mujer aquí que pueda estar? Bueno, pues hay una tal, cogía, se ponía un guante, hacía un tacto, sacaba la mano, antes de que nadie viera el guante, lo tiraba y decía, tiéneme coño, cesárea. Le hacíamos la cesárea en media hora y ya nos acostábamos, y hasta el día siguiente. Eso es decir, que tiene ventaja y tiene muchos inconvenientes para el médico, y somos humanos, lógicamente, y entonces el médico tiende a hacer muchísimas más cesáreas, y además se ve que se libra de las denuncias, que son muy, muy, muy frecuentes, las denuncias por la cesárea. Esta es la realidad, pero tiene muchísimos inconvenientes, como el inconveniente a esto. Yo quisiera hacer 2 preguntas. Lo he visto volando prácticamente, pero en la diapositiva que usted presentaba sobre el mapa de Estados Unidos y los distintos estados en los que se apreciaba una disparidad enorme entre uno y otro, me ha dado tiempo a ver que uno de los estados más religiosos de Estados Unidos, Utah, estaba en blanco inmaculado, o sea, muy cercano a ese 10%. ¿Influye la religión en el número de cesáreas? Vuelvo a insistir, en presencia del profesor Comino me cuesta trabajo dar una opinión realmente con el criterio que él nos puede ofrecer, ¿no? O sea, creo, lo que pasa es que esto ya es subjetivo y esto es creencia personal, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, creo sobre todo en la primera parte de la charla, ¿no? El tema de anticoncepción, el tema... Sí, ahí quizá lo vea más claro, pero me ha llamado poderosísimamente la atención. A ver, todo el medio oeste tiene una frecuencia menor que el oeste o el sur, eso está, perdón, que el este o el sur, eso está claro, ¿no? Pero Utah en concreto, blanco inmaculado. Y bueno, contrasta justamente con Florida, donde los índices de cesárea creo que son absolutamente espectaculares. De hecho, hay algunas estadísticas que alcanzan el 55% en algunas ciudades en Florida. Y bueno, justamente es un estado absolutamente aconfesional, ¿no? Rigurosamente aconfesional. Probablemente sí tenga que ver, ¿no? Nada más que felicitar al profesor académico, y dado que si tu desconocimiento de técnicas de estas dice que es grande, el mío es abismal. Entonces yo me fijo más en la parte de la persona. Entonces me llama la atención 2 cosas. Una, lo que significa para la vocación médica el hecho, como muy bien ha explicado el profesor, de poner por encima la comodidad personal antes que el bienestar del paciente, que parece que es algo que va mal. Pero otra también el sentido que puede tener los anticonceptivos en la vida de la mujer.
es algo sabido desde siempre desde el punto de vista psiquiátrico la relación con la depresión. ¿Qué opinión le merece este hecho? ¿Es puramente hormonal, médico, biológico o cree que hay otros factores? Gracias. Bueno, en los estudios que yo he revisado, efectivamente lo que se recoge, o sea, son descriptivos, es decir, se recogen básicamente los índices de depresión. Hay muchísimos estudios, como he comentado, pero eran de baja calidad, o sea, con datos mal recogidos, con un número insuficiente de sujetos, etc. Entonces, durante mucho tiempo en psiquiatría, eso lo he leído, bueno, que se sabía, efectivamente, los psiquiatras sabían por experiencia que las mujeres que tomaban anticonceptivos tenían mayor índice de mayor prevalencia de depresión, pero no había manera de contrastarlo en la literatura científica hasta que efectivamente aparecieron los estudios de JAMA, algunos aparecieron también en New England. Lo que pasa es que la relación causa-efecto no es bien conocida. Por supuesto que hay modificaciones hormonales que influyen, pero de manera absolutamente conocida, creo, hasta donde yo sé, que no se sabe la razón más íntima de esta relación. Una pregunta. Ay, perdón. En los métodos anticonceptivos modernos que has presentado, que no son farmacológicos y que no... ¿eso qué va a ser? Como lo de la diabetes, que yo tengo un monitoring injerto y me miro y tal. Bueno, de momento efectivamente hay aparatitos electrónicos que recogen muchas, ya tienen de por sí una base de datos bueno, o sea, que será casi una aplicación del móvil, sí, que te irá diciendo... Sí, efectivamente. De hecho, además se están vendiendo con una profusión enorme en los Estados Unidos y en algunos países del norte de Europa. En Canadá también, curiosamente, y además con resultados que parecen muy alentadores. Son pocos estudios los que hay realmente potentes, pero apuntan a que la eficacia, lo que he comentado, la eficacia se puede igualar a los métodos anticonceptivos convencionales cuando se aplican correctamente, porque las mediciones hay que hacerlas en unos horarios concretos del día, etc. Y además requiere también por parte de la mujer, pues, digamos, un conocimiento, conciencia de determinados signos de su ciclo hormonal, de su ciclo ovárico. ¿No? Incluso muy útil si lo que estás buscando es quedarte embarazada. Efectivamente, también se está utilizando en esa línea. Sí. Tenía otra pregunta. El libro del que ha hablado el doctor Álvarez Romero, que estaba en lo alto de la mesa, que es La enfermedad, y me lo regaló el ponente y se lo agradezco públicamente, ¿no? Claro, cuando te planteas qué es la enfermedad, aquello que necesita medicamento, aquello que necesita actuación médica, por ejemplo quirúrgica en el caso de la cesárea, podríamos decir que sí, como es la situación propia de la hipercolesterolemia. La población está medicalizada prácticamente en su totalidad, pero en este caso a mí me da la impresión de que la medicalización de la mujer, en el caso del tratamiento con fármacos hormonales, anticonceptivos, lo que intenta es desenfermar a la mujer. Me explico lo que quiero decir. Lo que intenta es que la mujer no tenga molestias, a costa de todas las complicaciones que lleva esa farmacología. ¿Qué beneficio tiene? Aparte de quitarle esas molestias, evidentemente, la espontaneidad. La espontaneidad que no se va a tener de cara al acto sexual, que no se va a tener con uno de los métodos de control natural de la... No sé, es de los pocos casos en los que la administración de fármacos no es equivalente a enfermedad, sino justo todo lo contrario. O por lo menos
no esa es la intención de... Evidentemente hay enfermedades o hay problemas de salud que requieren medicación. Desde los hipolipemiantes, la aspirina como la prevención primaria, etcétera, etcétera. Pasa que en el caso de los anticonceptivos, de la anticoncepción hormonal, el precio, desde mi punto de vista, es enormemente elevado. No estoy... A ver, Sí, de lo que estoy hablando no es desde un aspecto de vista médico, claro. sino todo lo contrario. O sea, la persona cuando recibe un fármaco, a diferencia de todo lo otro, las otras situaciones donde se recibe un fármaco, la persona en este caso lo que va buscando es la ausencia total de molestia. O sea, lo que va buscando no es el tratamiento de la enfermedad, sino la salud. De hecho, ahí tengo recogido en el informe de 2019 de American Sanitation, se recoge algunos profesores de ginecología donde dicen que efectivamente se da la píldora como una bala mágica para efectivamente quitar dolores, molestias, etcétera, pero claro, a cambio de diagnosticar otras enfermedades con muchísimo retraso. Entonces, verdaderamente creo, bueno, yo creo Pero, que no. vamos a ver, si te pide el medicamento estando sana para evitar molestias, entonces tenemos que tomar el embarazo como una molestia, y el embarazo es algo fisiológico. Por ahí va la cosa. O sea, Claro. ¿cuál es el concepto hoy en día de enfermedad en la mujer? Dentro de lo que supone la teórica salud reproductiva, que en definitiva la hemos transformado en una enfermedad durante el periodo reproductivo, que no es lo mismo. Claro, claro. Por ahí va la pregunta. O sea, yo lo que quería era intentar abrir un poquito el debate, no ya en torno a la cuantificación del problema, etcétera, etcétera, sino a la propia sensación que podemos tener los médicos, pero sobre todo que pueden tener las mujeres sobre su periodo reproductivo es una enfermedad crónica. Pero ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, O sea, yo entiendo perfectamente que el riesgo de una mujer cuando está tomando estos fármacos está elevado y está claramente elevado. Eso no hay ninguna duda. Pero no iba de cara al riesgo médico, profesor. No es que tome el embarazo como una molestia, porque hay embarazos que la mujer está perfectamente, le va el embarazo, otros no, otros tienen alguna molestia. Es que no quiere tener el embarazo, que le molesta el embarazo en ese momento. Es una cosa social. Aquí es una cosa puramente, rechaza el embarazo. Y este problema, claro, cuando han hablado de la depresión, el problema es que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen un proceso de madurez. Cuando nacen son inmaduros, cuando nacemos son inmaduros, si en vez de nacer de 9 meses, nacemos de 7 meses, son más inmaduros. Aquí está el pediatra, el doctor Ortiz, y van madurando. El eje hipotálamo-hipófisis gónada, es decir, el eje hipotálamo-hipófisis ovario, en el caso de la mujer, pues también tiene que madurar. Pero eso tiene unos años para madurar. Pero es que hoy ya se empiezan a administrar anticonceptivos hormonales antes de que ese eje haya madurado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se altera la maduración y ese eje madurará porque se empiezan a tomar anticonceptivos con 12 años o 13 años. Lo piden las niñas. Bien, entonces ese eje madurará bien o no madurará bien. Probablemente no madurará bien. Y no sé hasta qué punto eso puede influir en que en la madurez total del cerebro, y eso pueda influir posteriormente en que tengan más depresión, que sin duda la hay, ¿no? Este es un problema. Claro, cuando en la definición de la OMS del estado de salud y de estado de enfermedad incluye
la salud física, la salud psíquica, pero social también. Y el embarazo es el rechazo, porque en ese momento no le viene bien el embarazo. Tener un hijo en ese momento, tener embarazo, no, tener un hijo en ese momento no es deseable. Doctor Motrico. Gracias, Juan. Quería felicitarte evidentemente por la conferencia tan brillante que has dado y has dado un dato que me ha llamado mucho la atención. Has señalado la patología de los niños nacidos a través de cesáreas, como por ejemplo ha sido el asma, la obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, tanto a nivel médico como a nivel psicológico, me interesan los estudios que se hayan podido efectuar en ese contexto, porque me parece que es un campo que es enorme, tanto médico, psicológico y si quiere psicosomático. El profesor Comino acaba de decir ahora mismo una cosa muy interesante, que son los embarazos no deseados y las consecuencias que se pueden derivar de esos embarazos no deseados, que también conllevan su componente psicológico. Entonces, me ha parecido muy interesante eso y únicamente es preguntarte si sabes si se están realizando Sí, estudios. de hecho, ese concreto capítulo que usted plantea, aparte de JAMA y de New England, está también en British Medical Journal, además un trabajo reciente de 2019, donde se recogen todos estos datos, niños, además con lo que pasa es que no estaba a punto de traerlo, pero creo que se me iba a extender demasiado en tema de diapositiva y tal. Niños con obesidad, eso está demostrado, asma, alergias no solamente alergias del aparato respiratorio, sino problemas de alergias de piel y otras diversas enfermedades que incluso se catalogan hoy como psicosomáticas, ¿no? Entonces creo que nomás que le puedo facilitar una bibliografía muy interesante a ese respecto y que no es una bibliografía que esté publicada además en las revistas de ginecología o de obstetricia. Doctor Bull. Bueno, felicitar al ponente, porque indudablemente el tema es de muchísima actualidad y nada más que ver el debate que ha generado. Solamente yo decir una cosa muy simple, que yo creo que el tema está en que la sociedad se toma la píldora sencillamente por comodidad, sin tener en cuenta otra cosa, para tener relaciones sexuales satisfactorias con total tranquilidad y en cualquier momento del ciclo, sin pensar en otro tema. Y eso ha facilitado de una forma evidente un cambio social total y el grave problema está en el abuso del procedimiento, como ha significado muy bien el profesor Comino, que realmente ya incluso se empiezan a aplicar este procedimiento a niñas que no han madurado el eje hipotálamo hipofisario y por tanto ahí ya entra ya una movilidad importante, pero indudablemente la sociedad en sí se ha visto beneficiada, entre comillas, desde su punto de vista en todos estos años desde que salió la píldora, sencillamente porque se ha despreocupado del tema de la relación sexual, en mi opinión. Comparto parcialmente, o sea, la idea la comparto, pero verá usted, es cierto, es decir, la sociedad, las personas, el ciudadano común lo hace básicamente por una cuestión de comodidad, etc. Lo que pasa es que también es cierto que yo creo que la sociedad desconoce todas estas cifras y todos estos resultados. Es más, creo también que y lo digo con muchísimo respeto a la profesión, tengo la impresión desde la atención primaria también hay un cierto desconocimiento de la factura que la sociedad paga con estas cosas. Claro, la sociedad no ve los enfermos que al final entran en una UCI. Pero bueno,
muchos médicos sí lo vemos. Y por eso le digo que efectivamente es así, Sí, sí, y totalmente. pero falta esa parte del conocimiento y en parte, bueno, es un motivo por el que yo creo que en una academia de medicina es bueno levantar la liebre. Sí, sí, efectivamente. Sí, además yo como radiólogo he visto muchísimos casos y recuerdo ahora uno que he visto recientemente de una chica de 19 años con una trombosis masiva y con un embolismo pulmonar, como muy bien ha dicho usted, como consecuencia de los anticonceptivos, que incluso hubo que ponerle filtros y que aquí en Cádiz no se pudo resolver y hubo que mandarlo a Málaga y tal, un caso muy complicado como consecuencia de los anticonceptivos, la chica de 19 años, ¿no? Entonces soy conocedor perfectamente del tema y por eso creo que tiene usted totalmente la razón y el debate que ha producido, pero desde mi tema era fundamentalmente que yo creo que efectivamente la sociedad que no es conocedora de estas incidencias pues toma los anticonceptivos sencillamente por comodidad, es decir, que van a la farmacia y es que ni se lo plantean siquiera. Sí, bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, habla. No, Antonio ha dicho que por comodidad y para tener unas relaciones sexuales totalmente satisfactorias, me parece que has dicho. Sí, no, sin Es, tener en cuenta, digamos, por ejemplo, por otros métodos que salen del tiempo, de las medidas y de tal. Pero a ver, eso nos llevaría muy lejos, pero quiero puntualizar solamente una cosa. Sí. La mujer que toma anticonceptivos no tiene un ciclo normal. Ya. La mujer que no toma, la que los toma, la que no toma anticonceptivos con un ciclo ideal de 28 días, que es la media de 28 días, hay unos días del ciclo que es cuando está más receptiva, que es entre el día 11 y el día 14 del ciclo. Y es cuando de verdad le apetece más tener relaciones sexuales. Ya. Esos son los días. Luego, pero esos días no se dan con un ciclo artificial. Ya. Entonces, tendrán relaciones sexuales. Lo de totalmente satisfactoria habría que discutirlo. Probablemente sean menos satisfactorias que la que no le trata. Lo que pasa es que se olvida del posible embarazo que no lo quiere. Eso entramos ya en otro tema. Doctora Lore. Simplemente me siento satisfecho de cómo terminaba yo la presentación, de que estamos en un tiempo en el que se actúa, se va muy deprisa, pero se piensa muy poco. Aquí, que nos hemos parado, merced a las circunstancias de ponente, de haber estudiado todo esto, que nos ha presentado, nos ha hecho pensar, y pensar simplemente como rebote y proyección de un estímulo sobre cómo somos, cómo estamos, qué sabemos. A mí, cuando empezó la conferencia, me saltó la idea de que me ha dejado marcado hace bastantes años, de Julián Marías. El ser humano es una persona y hay dos modelos de persona. Se es persona en masculino y se es persona en femenino. Y hay una lucha por la igualdad que es inadecuada e irracional, porque el hombre y la mujer son iguales en la esencia, pero son muy distintos y tienen que seguir siendo distintos si quieren ser hombre y mujer, que es el debate que ha planteado el ponente en un principio. Y en mi persona me parece que muchas veces hay, de una manera inconsciente, de una manera egoísta, de una manera engañada, etc., la mujer no acepta el sacrificio, el riesgo, etc., que tiene que ver por ser mujer, y mujer por un modelo que ha querido elegir. Entonces, ya las profesiones tienen distintos riesgos, por ejemplo, etcétera. Parece que ahí el papel de la mujer y la esencia de la mujer, la del hombre, es un tema que ya me gustaría que se tratara aquí con profundidad y con tensión. Profesor González Infante. Sí.
felicitarte y agradecerte además la aportación. Y sobre todo, valorar en ti la valentía que tienes al abordar un tema en el que realmente tú haces aportaciones importantes, pero como ha dicho muy bien el profesor Comino, no pertenece al área de tu conocimiento fundamentalmente. Sí que es verdad que has hecho una referencia al final de la importancia que tienen estos trastornos o estas situaciones de cara, por ejemplo, a la actividad de los intensivistas. Pero lo que yo quisiera hacer una cierta relación, porque se ha hablado en varias ocasiones de depresión a consecuencia de los anticonceptivos. Es una realidad. Yo recuerdo en mi tiempo, yo hace ya 11 años que estoy jubilado, sin embargo recuerdo cómo en mi tiempo ya había una gran cantidad de problemas de tipo depresivo en mujeres que estaban sometidas a la acción de los anticonceptivos. Pero las relaciones, por ejemplo, entre la ginecología y la psiquiatría, a nivel de esa ginecología psicosomática, son extraordinariamente estrechas y, por supuesto, superan la línea de lo propiamente referido a la depresión en el caso del uso de los anticonceptivos. Teníamos, por ejemplo, un campo importante en el que yo tuve ocasión de ver algunos casos, que era el del embarazo fantasma, que se daba en algunos tipos de situaciones muy particulares y donde se veía que había una influencia trascendental de lo sociocultural en la aparición del fenómeno que se llamaba embarazo fantasma, porque se producía un abultamiento realmente del vientre de la mujer que era significativo y muy llamativo, y que después desaparecía de una forma también absolutamente sorprendente. Pero a mí me parece que en el campo de los cuadros depresivos, el problema fundamental se refería a la situación del posparto. Eso sí que era un tema trascendente e importante para los psiquiatras y yo supongo que para los ginecólogos. En principio se planteó que el problema de la depresión posparto estaba referida al hecho de una manipulación inadecuada que daba lugar a la aparición de una infección posparto, y la infección posparto era la que a su vez representaba la aparición de una psicosis sintomática que era secundaria a aquello y era el cuadro depresivo o cuadros de naturaleza psicótica de una cuantía realmente muy significativa y muy importante. Pero lo que sí se llegaba a la conclusión, y lo he visto en muchos casos, era que la depresión posparto dependía de una serie de circunstancias previas al parto y dependían de las circunstancias medioambientales en las que se encontraba inmersa la mujer. Hasta el punto de que circunstancias, por ejemplo, de dificultades maritales previas al parto eran condicionantes posteriores de que aquella mujer hiciera como una especie de rechazo del hijo y diera lugar a la aparición de ese tipo de comportamiento que conducía a esa depresión postparto, en la que había un auténtico rechazo de la criatura y una dificultad como de acogerla como hijo propio. Entonces había factores de naturaleza socioculturales que tenían una mayor repercusión, a mi juicio, que los que pudieran tener todo el componente hormonal asociado a la situación o que pudieran tener la infección postparto posible, etcétera, etcétera. Evidentemente hubo una reducción en el número de depresiones y de cuadros psicóticos postparto cuando los partos se hacían con la pulcritud y la asepsia que lógicamente se realizan en la actualidad. Eso redujo enormemente el número de depresiones postparto. Luego, evidentemente, había un factor infectivo que era el responsable de la aparición de esas formas de depresión que eran absolutamente sintomáticas al hecho de la infección que pudiera tener la mujer. Entonces, cuando se dice o se pregunta cuál es el factor determinante, o todavía no se conoce el factor determinante real que produce la depresión por el uso de los anticonceptivos o las depresiones postparto, etc., no se conoce suficientemente bien por qué es tan compleja la patogenia del cuadro en sí mismo. Es tan compleja la etiopatogenia del cuadro depresivo que lógicamente dificulta realmente el que poder encontrar un factor etiológico único responsable del problema. Son por tanto múltiples factores etiopatogenéticos los que influyen en la aparición de esta situación. Pero, insisto, es enormemente importante la consideración
de factores socioculturales como determinantes de ese tipo de depresión o ese tipo de afectación psiquiátrica asociada concretamente a estos fenómenos. Era lo que quería comentar y por supuesto volver a agradecerte tu aportación y tú me produces a mí una cosa muy importante siempre que te oigo o que te leo, de alguna forma, es que me estimula extraordinariamente y me llevó en principio a plantear el tema de lo que se ha hablado aquí un poco también, de cómo puede definirse o cómo definiría lo que es concretamente el tema de la salud reproductiva. ¿Cómo se define eso? Porque yo he visto definiciones absolutamente increíbles, como decía el profesor Comino, increíbles en el sentido de que parece que se establece como una auténtica dicotomía entre lo que es la sexualidad y lo que es la reproducción. Cuando siempre existe, o yo he entendido así siempre, que desde una vía natural existe una relación natural entre la sexualidad y, por supuesto, su causa, en este caso su determinante, que sería el parto, el embarazo y, por supuesto, la reproducción en sí misma. Esa dicotomía realmente es sorprendente y crea un tema de cierta ambigüedad cuando uno ve el referir este tipo de términos. Que a mí me parece que es más de naturaleza heurística, y me refiero a lo heurístico en el sentido de lo creativo del propio término que la realidad en sí. Entonces eso también sería un nuevo tema, no quiero volver a sacar el tema en un momento en que ya estamos dando por concluida la situación, pero me parece muy interesante que se analizase realmente la propia terminología que estamos utilizando. Ruego disculpas, hay 3 palabras pedidas y no se las voy a dar a nadie. Pueden hablar con el ponente a continuación. Lo digo sencillo y llanamente porque nos van a cerrar la facultad. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, tremendamente estimulante cuando una ponencia lleva debate, ¿verdad?